¿Comenzamos entonces? Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Juan Manuel, gracias por acompañarnos en Extremadura. Venga, lo que queráis. Vale. Entonces, bueno, pues buenos días a todos y a todas. Juan Manuel, gracias por acompañarnos en Extremadura. Es todo un honor recibirte en nuestra tierra, que además también es la tuya. Hoy vamos a firmar con Correos un convenio para impulsar la venta y promoción de productos agroalimentarios de Extremadura a través de la plataforma Correos Market. Si no me equivoco, somos ya la tercera comunidad autónoma que llega a este acuerdo con Correos, de lo que estamos muy orgullosas. De esta manera desarrollamos la creación y difusión de nuevos canales que permitan posicionar y vender productos agroalimentarios de la región, generando oportunidades de empleo y mejorando la calidad de vida en las áreas rurales, en el marco de actuaciones para combatir la despoblación. Sabéis que para el Gobierno de Guillermo Fernández Vara es una prioridad la lucha porque nuestros pequeños pueblos sigan vivos. Desde Extremadura tenemos claro que debemos unir dos conceptos, ruralidad y digitalización, más aún en los tiempos de pandemia que vivimos. Esta firma supone un paso más para que los pequeños, medianos y, por qué no, grandes productores puedan acceder de una forma rápida a una plataforma de correo electrónico consolidada y con proyección nacional y, desde luego, que llegará próximamente a mercados exteriores. El cierre del canal Horeca la pasada primavera y la incertidumbre que vive el sector hostelero hace que sea prioritario tener también nuevos canales de distribución y mercado. Durante lo peor de la pandemia, nuestros productores agrarios fueron valientes y siguieron trabajando. Por ello es de justicia darles más vías para colocar sus productos. La COVID-19 nos ha golpeado duro, pero no nos va a derrotar. Y todos y todas tenemos que salir adelante, de la mano de nuestro sector agroalimentario, principal motor económico de Extremadura. Por ello, estas medidas resultan claves para que en estos meses de fluctuaciones que aún nos quedan para vivir, nuestro sector pueda dar salida a sus productos, llegando desde una pequeña alquería de las Urdes hasta la otra punta de España. Quiero recordar que hay 189 empresas inscritas en el directorio de venta a domicilio puesto en marcha por la Junta de Extremadura. Todas ellas podrán beneficiarse de los descuentos señalados en virtud de este acuerdo. Siempre hemos puesto en valor la calidad de nuestros productos, pero ahora esa fortaleza tiene que ser mayor. Hay que consumir productos extremeños y, gracias a Correos, desde ahora tenemos más y mejores herramientas para hacerlo. Muchas gracias y le doy la palabra al presidente de Correos España, a Juan Manuel Serrano, para que nos comente también. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, amiga Begoña. La verdad es que probablemente sea de las firmas que más me emocionan en los 2 años que llevo en Correos, porque siempre es grato volver a la que uno considera su tierra, no de nacimiento, pero casi. Con lo cual, para mí es un privilegio poder compartir este escenario y, sobre todo, es un privilegio poder ser útil a toda la sociedad extremeña en su conjunto, especialmente en este caso al pequeño productor local, ¿no? Hace aproximadamente un año tomamos conciencia de las necesidades que acuciaban, sobre todo, al pequeño productor local. Y la tomamos porque somos muy conscientes de lo que ocurre en el territorio. Lo somos fundamentalmente por los 30.000 profesionales que diariamente recorren las calles de nuestros pueblos y ciudades. Lo somos por tener una red
de 2.400 oficinas, pero sobre todo lo somos porque disponemos de la red de distribución posiblemente más potente que existe en este país. Y sin casi posiblemente, seguramente es la más potente que existe en nuestro país. Fruto de las necesidades del pequeño productor para darle salida a ese producto que elabora con mimo, con pasión y de alta calidad, como son los que existen en Extremadura, fruto de esa necesidad y de disponer de la red de distribución, quisimos poner en marcha Correos Market con el objetivo de ser útiles a ese pequeño productor, como herramienta de generación de oportunidades para que cada uno siga viviendo donde libremente ha decidido hacerlo. Libertad que, por supuesto, está reconocida en la Constitución. Se trataba simplemente de poner en conexión la sinergia que existe entre el productor y la red de distribución. Esto nos está permitiendo que cualquier producto, independientemente de dónde sea fabricado o producido, desde el pueblo más pequeño de Extremadura hasta la aldea, por ejemplo, de Galicia, también más pequeña, pueda llegar a cualquier punto de la península, con simplemente 3 clics de ratón, desde el momento que alguien efectúa una compra y el productor deposita su producción en nuestra red, automáticamente Correos se encarga del resto para llegar a cualquier domicilio de la península ibérica. Y dentro de poco, como decía la consejera, también a Portugal e incluso a otros mercados. Ese es nuestro reto. Nuestro reto es la generación de oportunidades para ayudar a fijar población al territorio y nuestro reto es conseguir internacionalizar el producto de alto valor que tenemos en nuestro país. Y si esto es posible, es fruto precisamente del trabajo de esos miles y miles de pequeños productores que lo que hacen, lo hacen sabiendo que tiene una calidad sin igual. Teniendo esa calidad, teniendo la red de distribución y teniendo la voluntad de todos, fuimos capaces de poner en marcha hace poco más de un año Correos Market. Hoy día son 25 los productores de Extremadura que ya están dentro, 13 de la provincia de Cáceres, 12 de la provincia de Badajoz. Nuestro reto es conseguir que estén todos. Y creo que eso es lo que nos aúna hoy a la Junta de Extremadura y a Correos como empresa pública para intentar ser útiles al conjunto de la sociedad. Solo puedo dar las gracias a la Junta de Extremadura y especialmente a la Consejería de Agricultura por tener la visión que han tenido en conjunto y considerar que podemos ser útiles aunando esfuerzos. Lo único que espero, y creo que así va a ser, es que estar a la altura del reconocimiento que con esta firma nos otorga la Junta. Sé que los trabajadores y trabajadoras de Correos así lo van a hacer, dar lo mejor de sí mismos para ser útiles al conjunto de la sociedad española. Muchísimas gracias. Simplemente, ¿qué descuentos van a tener a partir de ahora los productores en función de este convenio? ¿Esas bonificaciones o no sé, de las que ha hablado la consejera? Pues vamos a ver, la Consejería, por un lado, va a difundir Correos Market, asesorando a los productores, quienes obtendrán un descuento del 2% en las comisiones de correos, las cuales variarán entre el 13 y el 8% en función del número de empresas que se incorporen y también en función del tipo de productos que sean. Y además, Correos, es una plataforma de comercio electrónico, con lo cual coloca los productos. El productor se olvida de todo. Se olvida de todo y es Correos quien distribuye, quien lleva a la casa del cliente o al mercado que sea con un descuento por estar dentro de la plataforma de Correos Market. ¿Es así, no, Juan? Es así y como primicia puedo decir, consejera, que estamos en proceso de revisión. Eso significa que en estos próximos días probablemente esas comisiones se reduzcan al máximo posible. Estamos tratando con los productores directamente para intentar que eso se reduzca un 5%. Nuestro objetivo no es tanto la comisión, sino como el ser útiles al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, probablemente en las próximas semanas los productores todavía tendrán una rebaja más sustancial a lo que hoy estamos firmando. Yo quería preguntarle, porque la consejera ha dicho que hay 189 empresas inscritas y usted ha dicho que hay 25. Y entonces, si nos podéis decir el número exacto y otras empresas que quieran, ¿qué tienen que hacer para inscribirse? Claro. No, lo que hay son 189 empresas inscritas en el directorio que tiene la Junta de Extremadura. Y dentro ya de Correos Market hay 25, que es diferente.
Cualquier empresa que quiera entrar en Correos Market tiene que entrar primero en el directorio también de la Junta de Extremadura, que es en la web, o sea que no es nada complicado y automáticamente luego ya Correos Market ya negocia y establece convenio directamente también con el productor. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.